Bueno, ahora sí, entonces, la primera charla luego del refrigerio, Juan Elizalde, revisión de los sistemas de engorde vacuno en la región. Bueno, vamos a... ¿Estamos acá? Pará. Vamos para arriba. Bueno, vamos a comenzar esta presentación con la mitad de la gente, por la otra todavía está tomando helado allá con ensalada de fruta. Así que espero que le caiga mal la ensalada de fruta. O sea que después el baño va a estar ocupado, digamos. Bueno, vamos a empezar esta parte, digamos, de la tarde. Espero que no se duerman. Y bueno, los que se duerman, que tengan felices sueños también. Y previamente agradecerle al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna por la invitación, por haber estado acá en este seminario. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar en más o menos una hora algunos aspectos relacionados con revisión de los sistemas de engorde vacunos de la región, en donde vamos a tratar de ver las características que tienen y fundamentalmente qué cosas habría para mejorar, habiendo pasado ya varios años que estos sistemas se han desarrollado, y qué cosas más podríamos empezar a corregir de aquí a futuro. Obviamente, cuando uno tiene que hablar de esta región, tiene que hablar de la historia de la región, que es el engorde pastoril. En realidad, yo como siempre digo, si algo la ganadería argentina le tiene que deber a alguna zona, el prestigio que se ganó el mundo, por la calidad de la carne, por cómo nos conocen y lo que hablan de nuestra carne y del argumento de marketing de que la carne argentina se vende sola, es, entre otros motivos, en esta región en particular, ¿no? Esta región ha sido históricamente la exportadora de novillos más importante que tuvo el país durante más de 60, 70 u 80 años, que es básicamente todo el siglo XX, ¿no? Es decir, bueno, hay fotos y yo recuerdo haber visto cargar trenes generales de Hacienda en Villa Sauce, en Pradere, en Metileo, zonas, digamos, que realmente han sido una zona muy, muy aportante de novillos terminados y con esa calidad que hablaba Henry Paván, a quien también tengo el gusto de conocer, Irene Chiconi y Flaco Méndez, he estado todo en Balcarce, en la época de Balcarce de oro. Esa calidad de carne con ese engrasamiento que salían del campo y del pasto, que eran realmente envidiables de los novillos cuando llegaban a los frigoríficos en Buenos Aires, ¿no? Eso en general se lo debemos gran parte de esta región central, que es el sur de Córdoba, el este de La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho una contribución a la ganadería bastante importante. Como los novillos que se ven en esta foto es de las viejas estancias Lebucó, al sur de Saliqueló, formando parte de esta región, donde el novillo entraba a pastura como esta y en el mismo pastura, porque los recursos eran muy simples también, pasturas, verdeo de invierno y algo de grano, se terminaba engordando. Entonces vamos a analizar algunas características de ese proceso pastoril y todavía de algunos que lo siguen haciendo. Vamos a analizar algunas cosas que podemos mejorar de ese proceso pastoril, como es la suplementación en la recría dentro de ese esquema productor a pasto. Vamos a analizar la suplementación en terminación y también vamos a ver una variación que tiene este sistema, que es el corral de recría como un instrumento dinamizador de la recría y que una vez cuando el animal tiene determinado desarrollo de la recría se lo lleva al campo y se lo termina a pasto, como se hacía otrora, no sin antes ver los impactos que eso tiene sobre el proceso de terminación. En cuanto a las características que ha usado esta zona, obviamente ha aprovechado todas las ventajas de lo que son básicamente dos grandes recursos, como son las pasturas de alfalfa y los verdeos de invierno. Básicamente la ventaja indiscutida y que obviamente nadie puede soslayar es la fuente económica de los nutrientes para animales, especialmente aquellos que son más aportantes de un proceso de crecimiento, como es la fibra, la proteína, vitaminas y minerales. Y obviamente las limitantes que tiene eso, porque digamos esa es la principal ventaja, pero tiene una limitante muy grande, que es la marcada estacionalidad de la producción, la variación en la composición química de ese recurso y también la variación en la composición química en distintas épocas del año. Estas tres cosas que le acabo de decir la podemos ver más fielmente en este gráfico, donde un poco lo que yo les comentaba, digamos, variación estacional de la producción,
no es pareja todo el año. Variación estacional en la calidad del forraje no es la misma todo el año, no se produce lo mismo todo el año y no se produce lo mismo, la misma calidad todo el año, y obviamente más si tenemos pasturas con sociedad donde varias especies a su vez combinan sus características de producción, que para eso las combinamos para complementar curvas de crecimiento, pero que por el otro lado nos genera desfasajes en la calidad del forraje que ofrecen, porque no todas tienen la misma calidad al mismo tiempo. Esa, digamos, ha sido, es y será la principal limitación de la producción pastoril, la variabilidad en la oferta forrajera y en la oferta de nutrientes, digamos, más que todo. Y otra limitación más importante de estos sistemas pastoriles es contar con especies forrajeras o variedades dentro de las especies forrajeras que cada año produzcan mayor cantidad de pasto para tener cada año mayor cantidad de carga, para producir cada año mayor cantidad de carne y poder competir con otras actividades alternativas como es la agricultura. Pero esta diría que es la principal limitación. Digamos, el efecto o el impacto de esta variación estacional del forraje lo podemos ver también después en la respuesta que tienen los novillos a una mejora en la oferta forrajera, cuando nosotros pensamos que el problema es la falta de forraje. Estas son, digamos, respuestas, lo que ustedes ven abajo son kilos de forraje cada 100 kilos de peso vivo. Ustedes saben que un novillo come más o menos el 3% de su peso, o sea que si yo le asigno un valor de 3, estoy prácticamente asignándole el consumo casi a voluntad, pero como siempre me va a dejar un remanente en el campo, tengo que asignarle un poquito más de 3 por el pasto que me queda en el campo. Ustedes ven ahí asignaciones del 1 hasta el 10%. Y ven que hay 2 estaciones de crecimiento de pasturas que son realmente muy responsables de la mejora en la ganancia de peso. Lo que está en el eje de las ordenadas es ADPB. Hay 2 estaciones que son muy importantes en estos sistemas pastoriles de la mejora en la ganancia de peso, siempre y cuando le mejore la oferta forrajera, que es básicamente el otoño y la primavera. El otoño y primavera, 6 meses en el año, si tenemos pasto o el pasto crece, tenemos ganancias de peso muy altas, que no solo nos permite terminar animales, sino lograr un buen nivel de engrasamiento. Esos son el invierno y la primavera. El invierno, digamos, como ustedes ven, tiene una oferta, lo que está en colorado, digamos, una respuesta muy importante a la ganancia de peso, y la primavera más que todo. Es decir, empiecen a medir ahora oferta forrajera y ganancia de peso ahora a partir de septiembre, se dan cuenta que las ganancias son superiores al kilo por día. Lamentablemente, el invierno y la primavera, para destetes de otoño, nos agarra con hacienda recriándose, no con hacienda gorda. Lo que sucede es que en las invernadas pastoriles de hace 50 años, ese era el novillo del segundo invierno. Entonces, ahora, como tenía ya un novillo que se había comido una recría previa, ahora venía del segundo año de recría, ahora lo embalaba y lo sacaba gordo en enero, febrero. Pero era una invernada de 2 años, que es lo que se hacía antes. Ahora en la invernada corta, que dura un año, es una buena respuesta, pero entraría dentro del proceso de recría, porque hoy, si ustedes sacan los pesos medios de los terneros que han sido recriados, destetados en marzo, pesando 170 kilos, y han dado vuelta por verdeos y alfalfa, según la zona van a estar entre 205, 210 kilos y 280, según sean cabeza, cuerpo y cola, y la zona haya sido húmeda, seca, inundable o no. Pero está muy lejos de darle terminación, no sé si me explico. Entonces, para corregir ese efecto hay que tratar de corregir, digamos, los 2 grandes problemas o las 2 grandes estaciones que tiene el sistema pastoril, donde las ganancias de peso son más bajas, que es el otoño y el verano, con respecto al invierno y la primavera, donde las ganancias de peso son más altas. Entonces, los problemas a corregir en los sistemas pastoriles son mejorar las ganancias de peso en el otoño y mejorar las ganancias de peso en el invierno, para tratar de que en una invernada corta de un año yo pueda sacar esa terminación. Entonces, un poco lo que vamos a ver es cómo corregir o alguna tecnología que han aparecido o que están disponibles para hacerlo en esas 2 estaciones, que serían básicamente, primero hablar de la suplementación de otoño, y después vamos a ver de la suplementación de verano o de la suplementación de verano-otoño de animales que ya están cercanos a la terminación. En la suplementación de otoño, digamos, hay mucha información, yo diría que la que más se ha generado en la Argentina, en cuanto a saber de que las respuestas al uso de granos y concentrados energéticos me refiero, son muy buenas.
Yo le voy a mostrar datos, está la tesis de Sebastián Riffel, que fue tesista mío, y en su tesis de grado, digamos, en la facultad, en la Universidad de Entre Ríos, se hizo una tesis en el INTA Concepción del Uruguay, donde midió, digamos, las respuestas productivas entre las ganancias de peso de otoño, entre un lote testigo de ternero que comían pasturas de lotus con festuca, el tratamiento 1 que era el 0,7% del peso vivo de maíz partido y el tratamiento 2 el 0,7% del peso vivo de cebada partida para ver diferentes niveles de degradación del almidón a nivel ruminal. Las respuestas fueron positivas a la suplementación, pasaron de ganar 174 gramos a casi 500 gramos y las eficiencias de conversión fueron bastante buenas porque estuvieron cerca del 4:1. Para otra serie de ensayos, depende de los ensayos que se tomen y el periodo que se tome, las respuestas pueden ser algo mejores o algo peores. Pero en general, si uno presupuesta la eficiencia de conversión de grano en carne en suplementaciones de recría en el invierno, en otoño, tendría que hablar entre 5 y 6:1 como una buena oferta forrajera. Ese es un aspecto, digamos, que algunos sistemas lo han tomado y otros no. Bueno, esa es una buena alternativa para mejorar las ganancias de peso otoñales, las ganancias de peso invernales también, y llegar, digamos, con una invernada corta, con un animal lo más terminado posible a los meses de febrero-marzo, que son los meses más críticos para sacar la hacienda y en donde me entran otra tropa, en las invernadas cortas, ¿no? Y el otro aspecto bastante importante, hablando de suplementaciones en pastoreo, es la suplementación en terminación, que normalmente ocurre ya entrado el otoño entre la hacienda que ya no saquea pasto y entrado el invierno. O sea, es un proceso que puede durar 90 días o 150, dependiendo de la calidad del pasto sobre el cual yo voy tirando el suplemento y de las condiciones climáticas. Esto ya es terminación en suplementación. Si yo a la suplementación en recría, ahora corto la suplementación, comen pasto a voluntad, y llegado marzo los vuelvo a suplementar, puedo obtener también muy buenas respuestas. Yo lo que le voy a mostrar es una suplementación de un ensayo en terminación, un ensayo que hizo Gabriela Garcilaso hace tiempo en Viedma, donde medimos después peso de faena, peso de la red, peso de los estómagos. Yo no le voy a presentar todos esos datos por falta de tiempo, pero lo más importante es que se probaron un testigo sin suplemento y 2 tratamientos de suplementación, del 0,6 al 1,2% del peso vivo. Tuvieron tratamientos con rollo, se midió la ganancia de peso, bueno, y se midieron algunos atributos de la carne que yo no se lo voy a presentar acá. Lo más importante de esto es que el testigo ganó 640 gramos por día, el suplementado con 0,6% del peso vivo ganó 810 gramos por día y el suplementado con el 1,2% del peso vivo ganó 890 gramos por día. Estas diferencias no fueron significativas, con lo cual concluíamos que 0,6 al 1% del peso vivo también es un buen nivel y una buena estrategia de suplementación en novillos en terminación del sistema pastoril. ¿Cuáles fueron las conversiones de estos ensayos y de otros que estudiaron la suplementación a fin del ciclo productivo del animal? Bueno, 5 a 7 kilos de suplemento por kilo logrado. Una conversión bastante parecida a la que uno logra con los terneros en recría y altamente conveniente, aún en tiempo donde el maíz no lo tenemos a otros precios, porque digamos hoy es fácil justificar esta suplementación. El tema es cuando el maíz lo teníamos mucho más caro, o si algún día lo tenemos más caro, o si algún día se sacan las retenciones, que yo creo que sería algo totalmente válido. Vamos a tener que trabajar otro costo del maíz, pero a no asustarnos porque en realidad aún con un maíz sin retenciones podemos suplementar tranquilamente y no tenemos problema con estas eficiencias de conversión si lo hacemos bien. Y por supuesto se obtienen mejoras en el rendimiento y en el espesor de grasa dorsal, que no voy a rondar en eso porque Henry esta mañana habló bastante sobre el tema de grasa dorsal, con todas las ventajas que tiene y demás. Y eso nos ha mejorado bastante la calidad de la res y el precio pagado por esa carne, además de la ventaja comparativa de la conversión de 5 a 7 kilos de grano por kilo de ADPB. Con lo cual la suplementación de terminación sigue siendo una alternativa viable para aquellos sistemas pastoriles. Después vienen pasando a otra particularidad de la terminación a pasto, es la inclusión de los corrales de recría. Los corrales de recría nacieron por allá por el año 2001-2002, viendo la eficiencia de conversión del ternero en comida,
Bueno, entonces si en lugar de tenerlo en el campo, destetándolo, ganando 170, 200 gramos por día en el otoño, con pasto aguachento y demás, nosotros lo podíamos manejar de una forma diferente y entonces se generó el corral de recría. Es decir, en lugar de encerrarlo al final, lo encerramos al principio, en una época donde las condiciones climáticas no les son favorables a los terneros, sobre todo si vienen de otras zonas, si vienen, digamos, con altos riesgos de estrés, etcétera, etcétera. Armamos el corral de recría. El objetivo de este corral de recría era ganar peso en los terneros en una etapa donde en el campo, en el sistema pastoril, le resultaba muy difícil, y entonces ese corral de recría me permitía disponer de terneros que los largaba ahora en primavera, en esta época cuando el pasto aumenta, a que sigan ganando los mismos 700, 800 gramos que ganaban en el corral afuera. Entonces, obviamente la ganancia promedio del sistema pastoril ya no eran 500 gramos, sino 700, 800 todo el tiro. Con lo cual llegábamos perfectamente bien a las terminaciones de marzo del año que viene, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo era encerrar los terneros en un corral de recría, con raciones recría, o sea, fíjense que atrás hay una torta de silo de maíz, o sea, digamos, el objetivo de mostrar que una ración recría, uno puede armar una ración recría con una ración de engorde y restringirla. Normalmente el grado de éxito de eso es un 5%, es decir, de cada 100 pruebas que yo haga, en 5 me va bien, en 95 mal, porque la gente no está acostumbrada a manejar el feedlot, entre ellos a manejar restricciones dentro del feedlot. Entonces, si no estoy acostumbrado a hacer lectura de comedero ni a nada por el estilo, mucho menos voy a poder manejar una restricción. Entonces, normalmente lo que yo quería restringir se terminaba engordando, o engordaba la mitad de los terneros y otra mitad quedaban flacos, pero no eran que todos crecían uniformemente. Las raciones de recría, en cierta medida, son un protector hacia eso, y son también, desde el punto de vista económico, vamos a ver, tienen una estructura y un impacto económico sobre el sistema realmente muy importante, con lo cual después la terminamos adaptando para otros procesos. En este caso en particular buscamos con una ración de recría ganar más peso que en el campo, y durante un periodo donde en el campo no lo podíamos hacer. Eso nos permitió llegar con los terneros más pesados a la terminación, y en época febrero, marzo, abril, por poner una fecha. O sea que el objetivo era, los teníamos en el campo y en algún momento los sacábamos a pasto. Y los terminábamos a pasto. Así que en realidad lo que nos ahorrábamos acá eran verdeos de invierno, pasturas o superficie de pastura, porque la pastura la usábamos en el momento de mayor producción de la pastura, que era la primavera y el verano. O sea, teníamos una serie de ventajas que yo por falta de tiempo ahora no se la puedo marcar, digamos, pero bueno. Si entran a la página web, que nosotros tenemos algunos trabajos informados, ahí van a ver que hay dos trabajos. Uno es el encierre estratégico de terneros, un análisis que hicimos con Irene Checoni hace ya en el 2003, 2004, para los primeros corrales que se encerraron en esa época. Corrales son sistemas de producción de carnes reales, o sea, campos de productores. Después de ahí se hicieron bastantes ensayos. Y ahí hay bastante información de cómo hacer la recría, cómo se hicieron, los objetivos que se buscaron, etcétera, etcétera. Lo pueden bajar de ahí, lo pueden bajar de la página de INTA Villegas también. Y después otra publicación que apareció el año pasado, cuando el cierre estratégico de ternero cumplió 10 años. O sea, el año pasado en 2014 estábamos a 10 años de haber hecho los primeros encierres de terneros. Y es una tecnología que nos da bastantes satisfacciones, y para los que estén en un sistema pastoril, quizá hoy sea la tecnología más potente desde el punto de vista económico para aumentar la producción de carne a pasto. Yo con una suplementación del 1% del peso vivo puedo aumentar la carga a un 20% y mejorar la ganancia de peso en 50 gramos. Con el encierre de ternero puedo aumentar la carga a un 100% o un 120% en las pasturas de primavera y mejorar la ganancia de peso alrededor de 300 a 400 gramos. Eso se traduce, digamos, después en una ventaja económica bastante importante, y para quienes quieren seguir terminando a pasturas, ese encierre inicial de terneros es una herramienta muy, muy potente y de mucho margen económico, como después yo se lo voy a mostrar. Entonces, las consideraciones finales al sistema pastoril son varias, pero las principales son que la terminación a pasto hoy por hoy está muy condicionada por la época del año, el tipo de pastura que vamos a utilizar, el tipo de pasturas que vamos a sembrar. Las máximas ganancias de peso que permiten una adecuada terminación, como yo les decía antes, se logran durante 1 o 2 estaciones, puede ser el invierno y la primavera, y si yo tengo escasez de forraje, la única es la primavera.
Si yo tengo sobrante o siembro verdeos de invierno, bueno, el invierno y la primavera son las dos estaciones que me permiten ganar mucho peso en el sistema pastoril. La suplementación energética permite mejorar la ganancia de peso y la terminación de los animales, y como complemento más potente tenemos el encierre de terneros como herramienta, diría, superlativa para mejorar la producción de carne a pasto, descontando los kilos que se hacen en el corral de los terneros, es decir, la producción de carne debida al pasto, sin contar los que se hacen en el corral, de una forma muy importante. Entonces, en eso yo creo que tenemos 3 o 4 direcciones donde avanzar para mejorar los resultados de los sistemas pastoriles, que los resultados económicos después se los voy a mostrar. Y yendo más rápidamente a la terminación a corral, que sería la otra punta, la terminación a corral, digamos que apareció también en la zona en los últimos 15 o 20 años, con sus defectos y sus aciertos y errores. Hoy tiene más errores que aciertos, pero digamos es una estrategia de terminación que después vamos a ver dónde se usa y cómo se usa, y que eso nos condiciona mucho el resultado económico posterior de los sistemas de engorde de la región. La terminación a corral y el resultado económico más que técnico está muy condicionado por el origen que tienen los animales que ingresan al corral. A terminación a corral pueden ingresar animales recriados a pasto, primera alternativa, de la invernada pastoril, digo no suplemento al final, a campo, agarro y los encierro. Eso tienen una ventaja muy grande sobre la producción de carne a pasto también. Pueden ser animales que vengan de una recría corral, así como yo le mostré la recría corral y lo largaba a comer pasto, diga no tengo más pastura de alfalfa, hago recría corral y de ahí los termino a corral. Esa es otra alternativa. Entonces el origen del animal me está condicionando un poco el resultado de la terminación. Y la tercera, que fue la más usada y que vamos a ver en la que más impacto produjo en la estructura productiva, en el margen de las empresas y en el estado actual de la ganadería en Argentina, es la terminación directamente a corral, pasando al engorde sin recría. Esto es agarrar un ternero, lo compro o lo desteté, lo pongo en un corral, lo pongo a engordar con la mayor cantidad de maíz posible y a los 120 días lo saco como ternero bolita. Es decir, son 3 orígenes distintos con 3 consecuencias distintas de la terminación a corral. Nosotros vamos a ir analizando una por una. La primera que vamos a analizar es qué impacto tiene la terminación a corral sobre la recría a pasto o viceversa, qué impacto tiene la recría a pasto sobre la terminación a corral. Después vamos a analizar las otras 2, pero la primera es el caso de la recría a pasto y la terminación a corral, algunas características más importantes, pues no tenemos tiempo de verlas a todas, pero básicamente la terminación a corral de animales recriados a pasto, estos son animales que están en un verdeo y cuando se termine el verdeo van a ser encerrados a corral. Las características más importantes podrían estar en pasturas también, y después ser encerrado a corral, es que en general el objetivo de la recría a pasto, pero fundamentalmente el objetivo de la terminación a corral, es asegurar la terminación de novillos con dietas energéticas en forma rápida, eficiente, digamos, cosa que a pasto llevaría mucho más tiempo debido básicamente a la composición del mismo. Como yo les digo, en Argentina hemos usado pasto para engordar, aunque nutricionalmente no tenga la composición química adecuada. Lo que pasa es que nos cerraba bien en determinadas épocas del año o en determinadas zonas. Yo puedo usar pasto para engordar, pero va a ser más lento, va a ser energéticamente el pasto menos concentrado, más pasado a veces en proteína, más pasado en fibra, etcétera, etcétera. De hecho, hay provincias que terminan pasto. De hecho, hay lugares donde se termina pasto distinto a La isla, frente a la isla del Paraná, es una terminación a pasto. No son los alfalfares de esta zona, por supuesto. Y la provincia de Corrientes termina a pasto, con un novillo que lleva 4 años, pero lo termina. El tema es si eso me cuadra o no en una empresa eficiente. Y fundamentalmente lo que a mí me permite el uso del corral para ayudar a la recría pastoril, o sea, cómo el corral me puede ayudar a definir mejor el proceso de recría, es que me permite reducir el peso medio de la existencia, lo que es el PME que figura ahí, para potenciar la producción de carne a pasto. En definitiva, como vamos a ver ahora, el corral me permite aumentar la producción pastoril. Ahí lo que hago es buscar producir más carne a pasto a pesar de que tengo el corral incorporado, ¿sí? ¿Por qué me lo permite? Porque en realidad me permite bajar el peso medio de la existencia. Esto es un elemento que nosotros lo vemos, que surge de un análisis, es decir, hay varios modelos que
que nosotros hemos desarrollado con algunos grupos CREA para ver el impacto que tiene el peso medio de la existencia. De las variables que estimamos en los modelos, fabricamos este cuadro. Si yo comprase terneros de 180 kilos y los vendiese gordos de 450 kilos, obviamente el peso medio de la existencia del animal que está dando vuelta en el campo sería 310 kilos por hectárea y por año. Ahí no estoy jugando la carga, lo que estoy diciendo es cuál es el peso medio del animal de que entra hasta que se va. Si yo, digamos, pongo un corral y en lugar de comprar los terneros, compro los terneros de 180 kilos y en lugar de terminarlos a pasto de 450 kilos, cuando llegan a pesar 350 kilos o 300 kilos y los pongo en un corral, lo que hago es bajar la carga, digamos, del peso medio de la existencia, porque en lugar de ser ahora de menos kilos, aparte produzco más carne. Lo que está abajo, perdón, es la producción de carne. O sea, si yo termino animales pesados, en una pastura de alfalfa promedio modal de la zona, produciría 310 kilos de carne. Si yo termino animales recriados y los pongo en un corral y los termino dentro del corral, entonces me permite tener más animales, o sea, más patitas por hectárea, más livianas, pero que cuando me empiezan a mandar la comida para terminación, de encima que es fibra y hoja, digamos, o sea, tallo y hoja, perdón, que no es el ideal para engordar, y lo saco y lo pongo en un corral, yo paso de producir 310 kilos de carne a 520. O sea que una hectárea de alfalfa, por tener corral, me produce 210 kilos más de carne por hectárea y por año, tan solo porque en lugar de tener 2 animales de 180 kilos y terminarlo a 450, tengo 3 animales de 180 kilos y cuando pesan 350 los mando en un corral. Entonces, en ese caso, estos 210 kilos de carne a mí me permiten sacarlo de la alfalfa y producir más chico, porque la mayor eficiencia de un animal chico dentro de un corral también es la mayor eficiencia de transformar pasto en carne en la pastura. Entonces, obviamente, cuanto más chico se vaya, más eficiente habrá sido y más kilos habré producido. Esa es la base de bajar el peso medio de la existencia, pero tengo que tener un corral. A no ser que diga, bueno, listo, cuando pese 350 lo vendo como novillito recriado y que me lo compre un feedlot. Pero en realidad, si yo tengo grano, me conviene hacer este tipo de cosas. Ese es un impacto bastante importante. Insisto, no es tan importante como el corral de recría y terminación a pasto. Esto, que es recriar y terminar a corral, tiene menos importancia económica, pero es una herramienta bastante importante. Por lo tanto, la conclusión de quien quiera hacer esto es que va a usar el corral y le va a permitir aumentar la producción de pasto y le va a permitir justificar tener hectáreas de alfalfa en estos sistemas con corral, que es lo más importante, y conservar, digamos, parte de la estructura forrajera perdida en esta zona por el avance de la agricultura. Un margen bruto de una hectárea de alfalfa que produzca 210 kilos más de carne, supongamos que en el corral salga neutro, que los kilos hechos al corral no ganen ni pierda plata, me genera un cambio superlativo que ahora después vamos a ver, a favor de, obviamente, terminar los novillos a corral y tener muchos animales recriados en campo contra recriar y terminar todo a pasto. Esa es una característica importante. La otra variación, digamos, de la terminación de la zona es que yo diga, bueno, recrío a corral y termino a corral. No voy a usar más pastura de alfalfa, la agricultura avanzó, tengo que hacer sorgo, maíz por rotación, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces eso me genera un excedente agrícola que lo puedo transformar en carne, ¿no? Es la típica frase que ustedes habrán escuchado por 150.000 lados y 150.000 veces, que en la Argentina es negocio transformar grano en carne, ¿no? Una frase que merecería el premio Nobel a la inteligencia, porque evidentemente es algo tan elemental, digamos, que el otro día me agarró mi sobrino y me preguntó, che, ¿por qué no es conveniente transformar grano en carne? Digo, es decir, el problema no es decirlo, el problema es hacerlo. Y hasta ahora nos vamos a encontrar con más dificultades para hacerlo que para decirlo. Y ahora vamos a ver qué dificultades tenemos. Dentro de eso, digamos, la recría a corral es un aspecto que se hace y se le hace bastante, porque justamente lo empiezan a hacer aquellas empresas que ven como favorable transformar todos los excesos de la agricultura o todos los beneficios que me da la agricultura en un valor agregado que es la carne. Eso, digamos, tiene que funcionar dentro de un sistema ordenado. Si yo agarro y digo voy a transformar todo el grano en carne y voy y me compro ternero y lo hago ternero bolita,
un ternero bolita no le va a convertir o no le va a gastar más que 600 kilos de maíz. Si ustedes tienen un rin de maíz de 6.000 kilos y quieren transformar todo el grano en carne, necesitan 10 terneros por hectárea comprar para cada hectárea de maíz, o sea, con lo cual es muchísimo, digamos, ¿no? Ahora, si yo digo, vamos a transformar grano en carne, pero primero los voy a recriar, o sea que una parte del maíz se lo voy a dar no como grano, sino como silo. ¿Para qué? En lugar de que entren al destete y se engorden, entren al destete y se recríen. Entonces, que en lugar de 170 kilos y terminarlo a 300, yo hasta 280 o 300 los recríe. Y después diga, bueno, de los 300 a los 400 los engordo con grano de maíz y así, entonces uso mucho más maíz por cabeza que en el sistema del ternero bolita, no sé si me explico. Y si encima voy y compro grano de destilería o burlanda, que está hecha con grano de maíz, a su vez uso todavía más maíz porque estoy comprando un residuo que estuvo hecho en base a maíz. Entonces, ese sí es un esquema que transforma el grano en carne. Pero si no, es muy difícil que con terneros bolitas yo pueda transformar mucho grano en carne. Las empresas, digamos, que han incorporado los sistemas de recría y terminación, le tratan de meter a cada animal entre 200 a 300 kilos por cabeza adentro de un feedlot, pero la única forma, digamos, de verlo terminado y recriado es hacerlo con distintas combinaciones de maíz y no con grano puro. Por eso es difícil y por eso en la Argentina es difícil transformar grano en carne, porque si el 50% de la faena es con ternero liviano hecho como bolita con solo 600 kilos de maíz, no nos alcanzan los terneros y el peso a los cuales estamos faenando no nos permite transformar grandes cantidades de maíz en carne. Entonces, evidentemente hay que cambiar el sistema de producción para lograr ese objetivo. Bueno, de esto se han hecho varios ensayos. Hay uno que hizo Irene Chicone en el 2010 para que ustedes vean cómo un proceso de recría transforma grano en carne. Este es un ensayo donde se entraron terneros con un peso inicial de 110 kilos, se terminaron con un peso final de 376 kilos, todo a corral. Bueno, acá está el consumo, la ganancia de peso promedio fue de 810 gramos, porque era recría. Esto era todo con silo, no tiene incorporación de grano. Uno puede decir, bueno, en un determinado momento incorporo grano para engordarlos. Convirtieron 8-1 y tuvieron una producción individual dentro del corral de casi 270 kilos, o sea, casi como 2,5 ternero bolita, pero un solo ternero metido adentro del corral, comiéndose el triple de maíz de lo que se hubiese comido un ternero bolita, y una duración en meses casi de un año. Que como vamos a ver después, el hecho que dure 11 meses adentro de un corral tiene una importancia muy, muy grande, porque a mí me permite capturar gran parte de los resultados económicos positivos con que hoy me puedo encontrar en un corral. No me puedo encontrar en un corral que con márgenes brutos de $10 o con margen bruto de 140 o 150 dólares. O sea, hay una gran variación de acuerdo a cómo maneje el corral en cuanto a los momentos de ingreso y la producción que logre. Pasando un pequeño chivo que está dentro del sistema de recría, si ustedes van el día 16 al INTA de Villegas van a ver algún ensayo hecho con silo de sorgo, recrías con silo de sorgo y con el grado de burlanda, que después van a pasar a campo, van a comer la parte de pastura y después como componente adicional van a ser encerrados nuevamente en la terminación para ver el impacto que tiene ese doble corral sobre la ganancia de peso y la eficiencia comercial. Así que no se lo pierda, es el 16, el miércoles que viene a las 13 horas, que vayan comidos, ¿no? Porque ya no se van a comer lo que comieron acá, así que llévense un sanguchito y bueno, ahí empieza la jornada que va a estar muy, muy buena. Bueno, pasado el chivo vamos a el otro sistema, digamos, de engorde, que es el que más ha crecido en los últimos tiempos, que es el clásico, digamos, el engorde sin recría, donde yo agarro un ternero, lo compro, o los míos los desteto, lo pongo en un corral y hago la terminación directa sin recría. Este tipo de corral ha sido, digamos, una de las causas, una de las más importantes, de que haya habido un patrón en el tipo de terminación y en el peso final de terminación de la hacienda en la Argentina. ¿Por qué? Porque como estos corrales de recría no asumen el uso estos corrales de engorde no asumen el uso de la recría, ni a corral ni a campo, y de hecho es la forma más fácil de hacerlo, porque yo agarro desteto ternero, no tengo que tener ni siquiera alambrado, pues más que un corral, pongo un silito de chapa de autoconsumo con maíz entero y núcleo proteico, y los voy a ver una vez por semana, no sé si tiene mucho o poco cuatrerismo, pero bueno, con qué se van a encontrar, pero digamos, es la mínima expresión del laburo. Yo por eso lo llamo filo kirchnerista, digamos, porque el tema es no trabajar, digamos, o sea,
El objetivo es es tener como un plan trabajar, porque no trabajo. Así va el camioncito, me mezcla, me tira todo y yo voy y miro los terneros. Pero bueno, la consecuencia de eso, digamos, tuvo un impacto bastante importante en el desarrollo del field, que es si yo voy, digo, miro la evolución de los terminación en la Argentina, y como en este cuadro lo tenemos hasta el 2013, y tomo los primeros años que son 2005, y vamos viendo cómo va evolucionando, digamos, la participación de Hacienda Liviana en la faena, vemos que va creciendo y que en el 2013 está en un 53, 2014 se estabilizó en un 54 y no sabemos cómo va a terminar en el 2015. O sea, hubo, digamos, a raíz del uso de estos corrales, que es básicamente anular la recría, anular cualquier sistema de engorde que no sea otra cosa que el maíz grano, aunque ya les digo, paradójicamente se termina usando muy poco grano porque le metemos muy pocos kilos a los terneros, provocó un cambio estructural bastante importante en la estructura relativa de oferta de tipo de hacienda y de variación estacional de los precios. Eso produjo, obviamente, el primer impacto que produjo es una mayor participación de categorías livianas, que hoy está cerca del 50%, básicamente de terneros, terneras y novillitos, y una menor cantidad de novillos. O sea, hoy el novillo es un bien escaso y el 50% se hace con ternera bolita. Ha habido también muchas cosas, como las compensaciones y demás, que han motivado el desarrollo de este tipo de encierres liviano y de corta duración, digamos, ¿no? Esto después, como vamos a ver, tiene un impacto muy grande sobre la variación de los precios y sobre la estructura de faena. Antes de ver eso, vamos a ver algunos resultados generales de los corrales de terminación, que básicamente la evolución de resultados que corrales que nosotros seguimos, en algunos casos con Valeria Parra, que fue tesista mía de hace años en Balcarce, y en otros casos con Sebastián Riffel, de corrales, digamos, durante dos periodos en los últimos años. Uno es el periodo 2000-2003, cuando recién aparecían los corrales de campo de productores, que eran los sistemas, diría, más sencillos, donde usábamos grano de maíz con buenas participaciones en subproductos industriales, 30-40% a frechillos, silajes, el grano obviamente lo dábamos entero, a los corrales 2008-2011, donde tienen una mayor participación de otro tipo de ingredientes en la dieta, que es básicamente la mayor participación de grano húmedo, la mayor participación de silo de maíz, la mayor participación, digamos, de los industrias de los derivados de la industria del etanol, etcétera, etcétera, que nos ha llevado, digamos, a tener dos periodos de comparación diferentes para analizar cómo no ha ido con estos corrales, que nosotros son los que conducimos y llevamos, o sea, no mucho más, en términos de cómo han sido los resultados productivos que se han obtenido. Si nosotros tomamos, por ejemplo, abajo, tienen las categorías de terneros, la categoría de vaquillones y la categoría de novillos, y hay una categoría particular que le hemos incorporado, que es la categoría Holando. Si nosotros tomamos el periodo 2000 a 2003 contra el 2008, vemos que ha habido una mejora en la ganancia de peso en la categoría terneros, ha habido una mejora, aunque menor, en la ganancia de peso en la categoría vaquillonas, de 1,1 kg a 1,150 kg. Ha habido una mejora en la categoría novillos, de 1,290 kg a 1,480 kg. Holando no teníamos datos del 2000 al 2003, pero teníamos el 2008 al 2012, donde teníamos 1,303 kg. Todo esto son mejoras que varían entre el 4 y el 14%. Es decir, había una mejora en la ganancia de peso. Y si lo miramos en términos de eficiencia de conversión, que más nos puede interesar, digamos, en términos de cuál es el costo por kilo producido de estas categorías, en la categoría terneros tenemos mejoras del 6,40 a 5,33. Esa es la gran tentación de la categoría ternero, tiene una muy buena eficiencia de conversión. Pero en la categoría vaquillonas, o sea, encerrando vaquillonas pesadas para vender de 380 kilos, la conversión también mejoró de 6,66 a 6,39. En la categoría novillos bajó de 7 a 6,31. Es decir, ha habido mejoras bastante importantes en ese aspecto, y en la categoría del Holando, que es la categoría, no es que el Holando sea más eficiente que otras razas, como se lo encierra antes con 90 kilos, esa eficiencia de conversión es muy buena. Para comparar la eficiencia del Holando en ese periodo de su vida, tendríamos que compararlo contra la eficiencia de un ternero de destete precoz, pero no es que la raza Holando sea más eficiente que el resto. Esas mejoras fueron del orden del 4 al 17%. Es decir, se ha mejorado bastante el aspecto de corrales
Pero sin embargo estamos muy lejos todavía de la eficiencia de conversión que se obtiene en los Estados Unidos. Por ejemplo, para la categoría novillos, Estados Unidos convierte 5,6 a 1, nosotros estamos en 6,3 a 1. La diferencia es que esto está medido, el 5,6 a 1 está medido sobre novillos de peso final de 650 kilos, o sea, Estados Unidos cada vez faena animales cada vez más pesados, digamos, ¿no? Y nosotros la eficiencia de conversión del novillo, el peso medio de los novillos que entraron en estos datos fue de 420 y pico de kilos, o sea, no mucho más. O sea que ahí tenemos un efecto todavía para mejorar bastante. Es decir, nosotros tenemos 6,3 contra 5,6, no parecería una diferencia grande. La diferencia está, obviamente, en que nosotros faenamos de 410, 420 kilos esta categoría de novillos y ellos faenan de 650. Entonces hay una diferencia bastante importante que si nosotros las vemos a dónde la podemos mejorar es en el manejo de los alimentos. Como yo le decía antes, hoy tenemos los granos de destilería, los métodos de procesamiento de maíz, no tanto el quebrado, sino métodos un poco más enérgicos como el grano húmedo, digamos de alta humedad, que nos permite mejorar bastante las eficiencias de conversión, la mejora en la calidad de la fibra cuando lo damos en las raciones recría, una forma de ir abandonando, digamos, un poco el viejo sistema de maíz a frechillo y Speller, que si bien ha funcionado o ha llegado a un límite en la conversión y no lo hemos podido bajar más, como cuando hemos avanzado con otro tipo de ingredientes, ¿no? Y después ha habido una mejora muy importante en la forma en que recriamos a corral. Nosotros pasamos del tambor del glifosato a estos sistemas, digamos, con comedero de cemento, donde no tratamos de que no caiga nada afuera, de que no caiga nada adentro, porque uno en los filos tiene que darse cuenta de lo que cae afuera, pero también lo que cae adentro. Con buenos despejes para que el mixero trabaje tranquilo y no se lleve puesta la bandeja. Tenemos bastantes cosas, digamos, que nos permiten a nosotros ir mejorando esto, evitando esto. Es decir, esto digamos, es lo que no habría que hacer, evitando esto. Esto, digamos, para lo que es el oeste de la zona central no es tanto un problema, para lo que es el este de la zona central, no mucho más de 70, 80 kilómetros para el oeste, podemos tener este tipo de problema, que es el barro, generando las condiciones de sanear el estrés de verano. Todo ese tipo de cosas todavía tenemos bastante para mejorar en los filos de Argentina, básicamente en lo que es la terminación a corral. Y en cuanto a los resultados económicos, de todo esto que veníamos hablando, básicamente la diferencia entre optar por cualquiera de los sistemas, la terminación a pasto con suplemento, la recría a pasto y terminación a pasto con suplemento, la recría a pasto con terminación a corral, la recría a corral con terminación a pasto, el corral de recría, el corral de terminación y el corral de terminación puro. Bueno, todo eso debería impactar en los resultados económicos. Ahora, hay dos aspectos fundamentales que impactan en los resultados económicos de los sistemas de terminación. Uno, y el más importante, es la marcada estacionalidad de los precios que estamos teniendo en los últimos tiempos, producto de que el 50% de la hacienda se faena liviana, con lo cual se faena en una época muy definida, lo cual genera ofertas muy marcadas en determinadas épocas y desoferta o poca oferta en otras. O sea, la estacionalidad de los precios hoy, con ese esquema de producción que tenemos hoy en la Argentina o con ese patrón de faena, nos determina el margen bruto de la actividad de terminación. Y el otro es la capacidad de producir alimento en cada sistema de engorde. ¿Cuánto soy capaz yo de producir a pasto? ¿Cuántas toneladas de pasto voy a producir? ¿Cuántas toneladas de maíz para picar o para ensilar voy a producir? Etcétera, etcétera, que eso depende de cada campo, de cada ubicación y de cada manejo que le implique a cada cultivo, ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, la estacionalidad en el precio del ternero de invernada, que es esta curva que ustedes tienen acá, esto está sacado del Ministerio de Agricultura, vemos tres curvas. En realidad lo que son tres curvas son tres series de precios, ¿no? La línea celeste es una serie de precios más reciente, del 2009 al 2013. La línea roja es una serie de precios del 2003 al 2013. Y la línea negra es la serie más larga y más antigua, de 1990 al 2013, o sea, casi 25 años. Y vemos que las tres curvas coinciden en forma casi perfecta. Podrán tener sus variaciones, estos son puntos, después están los desvíos de cada lado, ¿no? Pero en cuanto al precio del ternero no es mucho lo que se pueda decir, o sea,
Si uno diría, bueno, el ternero está caro en el otoño, está caro en esta época y está barato en esta época. Entonces, ¿qué diría cualquier tipo que compra? ¿Cuándo hay que comprar los terneros? Cuando está barato. Como cualquier agente de bolsa, como cualquier comprador de bonos, como cualquier cosa, hay que comprar cuando está barato y vender cuando está caro. El tema es si yo compro cuando estoy barato y me animo a vender cuando está caro y no pienso que mañana va a estar más caro todavía. Porque entonces en esa cuenta es donde se altera el resultado económico de cualquier negocio, no solo el de la ganadería. No hay mucha variación. Ahora, si ustedes observan qué es lo que pasó en los últimos años en la Argentina con el precio del novillo gordo, esta es la estacionalidad en el precio del ternero gordo. Yo le muestro el ternero gordo, pero la del novillo gordo, o sea, el pesado es exactamente igual. Recuerdan que la del ternero es siempre la misma y no tiene relación es decir, no está afectado por los años, sino por la época del año. En cambio, en la estacionalidad del precio del novillo gordo, ustedes fíjense que el precio máximo depende de la serie de precios que estemos tomando. Si yo, por ejemplo, tomo la serie de precios más vieja, 1990, 2013, donde todavía estaban los novillos pastoriles, los que salían con los verdeos de invierno en pleno invierno, donde los terminaban con suplementación, o los novillos que los encerraba a corral y los sacaba a fin de invierno. Yo que apuntaba a todo eso, a invertir en un verdeo, a suplementar con grano, a tener gordo cuando nadie lo tenía. Entonces el precio, ¿por qué? Porque cuando nadie los tiene el precio es alto. Si uno toma la serie 1990-2003, el precio más alto era julio. ¿Lo ven bien ahí en la curva? Julio es el precio más alto. Yo tenía que sembrar los verdeos y para esa invernada corta o esa semilarga para tener los novillos gordos en julio. Tenía que estar vendiendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora venía el pasto, entonces ahora cualquiera iba a tener pasto, nadie, digamos, ya iba a empezar a tener un sobreprecio por presentarlo cuando no hay pasto y el precio iba a empezar a bajar. Esa era un poco, la línea negra es un poco la curva típica de una Argentina pastoril, no sé si me explico. La línea roja y las líneas azules, que son series de precios más recientes, tienen incorporado el impacto corral en la Argentina. Y el impacto corral que produce el 50% de terneros livianos. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, se dio vuelta la curva. ¿Por qué? Porque como yo en realidad encierro los terneros en marzo y los encierro acá, los tengo 90 o 100 o 120 días en el corral, cuando dependiendo del barro, dependiendo si el clima es bueno o es malo, cuando todos salen, como está pasando ahora, los precios son los más bajos. Antes eran los más altos, ahora son los más bajos, porque cambié el sistema de producción. Antes hacer una invernada me llevaba un año, ahora hacer un ternero gordo a corral me lleva 3 meses. Y lo peor de todo es que lo hace todo el mundo al mismo momento y en la misma fecha, porque todo el mundo entra a los terneros acá. Entonces es lo que se arma la puerta 12, no sé si la habrán escuchado. Entonces, bueno, si uno quiere trabajar, armar un sistema de producción que no corre el riesgo de vender en menor momento, obviamente lo que no tiene que hacer es encerrar un ternero y engordarlo con un silo de chapa y maíz y núcleo proteico, porque todos van a salir en el mismo momento y van a salir todos en septiembre. Ahora. Entonces, y si no, fíjense qué precio hizo ayer Liniers. El ternero está al mismo precio que el novillito. No es que el novillito subió, el ternero ya está bajando. Hoy un novillito de 380 kilos vale lo mismo que el precio, el máximo hizo lo mismo que el ternero. Se pierden de producir 80 kilos y lo venden al mismo precio. Entonces, hoy el ternero ya no está arrojando en estos días una ventaja superlativa. Eso es una historia repetida, yo le puedo garantizar y se lo voy a mostrar después, de los últimos 5 años del desarrollo de la invernada productiva argentina. ¿Yo qué tengo que hacer? Y bueno, la estrategia sería que yo puedo comprar un ternero acá. ¿Por qué? Porque he vendido, si yo hago algún proceso de recría, digamos, y en lugar de vender, yo compro el ternero ahí. Si yo lo vendo, compro y pago el precio más caro del ternero, porque en ese momento el gordo está caro, ¿no? Entonces me entusiasmo y digo, bueno, como el gordo está caro, pago el ternero caro, lo meto en un corral y lo hago bolita, no lo voy a vender con el precio que estaba el gordo en marzo, lo voy a vender con el precio que está el gordo en agosto. Entonces pagué el ternero caro y lo vendo barato. Si yo en cambio digo, bueno, lo voy a someter a algún proceso de recría, cosa que este animal
se recríe todo el año, pase, digamos, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y lo logro entregar al mercado en enero, febrero, marzo del año que viene, lo vendo en un momento de muy buen precio. Entonces capto, digamos, el mejor precio de venta. Dicho de otro modo, si yo comprase un ternero cuando está caro o cuando está barato, pero por algún sistema de recría y lo paso a recriar y terminar para entregarlo en el 2016, en febrero, marzo, abril de 2016, voy a vender caro. El que compró caro y vende caro tiene un buen margen, que ese es el principio de la recría pastoril. Yo tampoco puedo comprar en una recría pastoril corta un ternero en mayo o en agosto, pagarlo barato, pero seguro que a pasto después, a marzo del año que viene, no va a estar gordo. No sé si me explico. Por eso ahí las flechas están corridas. Ahora, si yo tuviese un sistema de recría corral, puedo quedarme tranquilo, porque puedo comprar un ternero más tarde, más liviano, que a pasto seguramente sufriría todos los estrés y la incontingencia de traer un ternero de 130 kilos de la cuenca en agosto, pero si yo lo pongo en un corral, le puedo armar una ración para que el tipo funcione bien dentro del corral. Puedo comprarlo barato y puedo hacer un negocio de venta igual, de igual margen, que el que lo compró caro y lo hizo pasto. Cualquiera de los dos sistemas funciona y compra bien y vende bien. El que no funciona es que compre caro y venda barato, como es el corral de terminación directo después del destete, porque va a ir a vender acá. Si yo hago ese corral de terminación, lo termino este año, en 2015, pero lo vendo en un momento de precios bajos. Eso explica el 85% de la diferencia en márgenes que ahora vamos a ver entre todos los sistemas de terminación, ¿sí? El otro 15% lo explica la variabilidad climática, la oferta forrajera, la ganancia de peso en el corral, la eficiencia de conversión, pero más de un 80% es el momento donde compro y el momento donde vendo. ¿Está claro? El problema de hoy es que el 50% de los terneros se compran caro y se venden baratos y da un precio que cae, y para lo cual, si ustedes, conociendo ese sistema, deberían tratar de evitar y hacer todo lo contrario. Y segundo, la capacidad de producir y consumir alimento en cada sistema de recría engorde. No todos los sistemas producen la misma cantidad de comida. El sistema pastoril es muy bueno desde el punto de vista de la oferta forrajera, porque el sistema pastoril podría renunciar y me dicen, bueno, si el filo engorda el 50% de los terneros y lo vende liviano, yo que estoy a pasto y demoro un año, lo voy a vender caro, cosa que tiene razón. El grave problema del sistema pastoril es que no produce mucho pasto por hectárea, no sé si me explico. Entonces, no carga mucha la hectárea con terneros, y al no cargar mucho la hectárea, a veces no puede competir con la agricultura. Ese es la principal problema. Por eso el principal desafío de los sistemas pastoriles es producir mucho pasto. Si yo no puedo producir mucho pasto, no quiere decir que la agricultura que haga ahí sea rentable, pero es más tentadora, no sé si me explico, por precio. Si nosotros vemos el margen bruto en dólares por hectárea de estos sistemas, acá lo tenemos a todos, o sea, tenemos el sistema pastoril, margen bruto por hectárea implica que acá hay una combinación de momentos de venta y de cargas que puedo meter en una hectárea de un recurso con respecto a otro, ¿sí? Yo acá sumamos que puedo poner 2,5 terneros por hectárea en un sistema de pastura, verdeo y suplementación y saco un margen de $227 por hectárea. Si yo hago un corral de recría y entonces puedo aumentar la carga y en lugar de manejar 2,5 terneros por hectárea, manejo 5 terneros en la primavera. ¿Por qué? Porque la pastura de primavera me permite tener 5 o 6. En el sistema pastoril yo puedo manejar 2,5 si suplemento y 2 si no suplemento, poniendo un sistema modal, ¿no? Pero en el sistema de corral de recría con terminación puedo meter 5, entonces me permite tener más carga y mejor ganancia, con lo cual el margen bruto aumenta. Y el sistema de recría pastura con terminación a corral también es bueno, porque me permite bajar el peso medio de la existencia. Es decir, tengo muchas patitas por hectárea livianitas. Cuando esas patitas me entran a pesar y me mandan ración de engorde, porque las quiero engordar, se van al corral. Estos tres sistemas, ustedes fíjense que tienen, digamos, una relación directa con la carga de cada sistema. El corral de recría tiene un aporte muy importante porque está descontada la superficie del silo de maíz. Lo que pasa es que una hectárea de silo de maíz, en teoría, en cualquier zona debería darme más que una hectárea de pastura. Si me da más, obviamente, está para mirarlo como un recurso para no perderlo. Si me da menos, no, pero si me da más, el silo de maíz es un recurso realmente interesante para aumentar cargas y producciones. Y después tenemos el corral de recría y el corral de terminación, donde todo lo hacemos a corral y todo a silo, en donde los márgenes son realmente elevados porque puedo procesar
7, 10, 12 terneros por hectárea, dependiendo de la capacidad productiva del silo. El margen de corral de recría y terminación en esta zona central va subiendo de acá hacia el este, lo cual la razón es bastante obvia. Hay cada vez mejor producción de maíz hacia el este. Entonces, obviamente, los márgenes brutos, aún haciendo el mismo sistema de recría y terminación, mejora hacia los campos del este o en aquel campo que pueda producir maíz. Y el último es el corral de terminación de animales livianos. Es el filo del ternero bolita. Como yo le decía antes, acá está combinada la capacidad de producción de pasto de los distintos sistemas, el silo de maíz, el que más alimento me produce por hectárea, con el momento de venta. No solo me produce la mayor cantidad de alimentos por hectárea, sino que me permite patear el ternero para el año que viene. Y esto produce la menor cantidad de nutrientes por hectárea, pues son 6.000 kilos de grano, que si tengo grano solo, lo único que me queda es combinarlo con un núcleo proteico y darlo, pero que me da un margen por ternero, que lo vamos a ver ahora, de $20. Eso es por hectárea. Pero ustedes fíjense que hay diferencias muy, muy diferentes dependiendo de la capacidad de producir la comida y del momento de venta. Pero más importa el momento de venta. Estos son los márgenes brutos en dólares por cabeza para los distintos sistemas de producción. El margen bruto en dólares por cabeza, ustedes fíjense que estamos en valores razonables, 80, 90 dólares. El valor margen bruto en dólares por cabeza es el de la pastura y terminación a corral, básicamente porque termina un animal más pesado. Después en esto estoy en valores normales de 70, 80 o 100 dólares por cabeza. Como les digo, si ustedes ven este margen, es muy distinto porque saco 80 dólares por cabeza, pero proceso 10, 12 terneros por hectárea, gracias a la inconmensurable producción de carne que me da el silo de maíz, o sea, entre 1.500 y 2.000 kilos de carne por hectárea. No sé si me explico. Y eso, si nosotros tomamos el corral de terminación y el corral de animales livianos, y ustedes podrán decir, bueno, sí, pero uno me lleva todo un año y el de liviano me lleva 3 meses, entonces la renta del capital invertido es distinta, porque el margen bruto es por hectárea o por cabeza, y no contempla, digamos, el tiempo. Bueno, si uno analiza, digamos, los corrales de la rentabilidad para el capital de trabajo, y los analiza, digamos, nosotros lo tenemos analizado a través de 4 años, del 2011 al 2014, y tomás un valor promedio que es el valor celeste. O sea, cada pelotita corresponde a un año según el color. Lo que no ven de lejos, cada pelotita son distintos colores que marcan la renta, digamos, mensual al capital para el corral de terminación directo y para el corral de recría y terminación. Claramente pueden haber dos cosas, que en el corral de recría y terminación las pelotitas se juntan. Se juntan porque es un sistema de engorde mucho más parejo, donde yo sé a qué precio compro y a qué precio vendo y sé cuáles son los kilos que le meto. Y todas las rentabilidades que varían desde el 1 al 4% del capital, dando un promedio de 2,4, son todas positivas. En el corral puro de terminación, si ustedes ven, la rentabilidad general es inferior, es el 1.1, donde tenemos rentabilidades muy buenas, que es la de un año, básicamente el último, que es el 2014, y rentabilidades muy malas, como es la del 2011, o sea, tiene mayor variabilidad. En este caso, el que hizo un corral de terminación ganó plata en un año y perdió en 3. ¿Me explico? El que hizo un corral de recría y terminación ganó plata en todos los años. Habrá ganado más, habrá ganado menos, pero siempre ganó. No puede decir que perdió plata. Esa es una gran diferencia que marca un poco el retorno en dólares al capital invertido. Y yo puedo decir, bueno, pero puedo hacer 2 ciclos por año. Bueno, en realidad, como es rentabilidad mensual, nosotros lo evaluamos y es exactamente lo mismo porque es por mes. O sea, si yo hago 2 ciclos por año, yo puedo decir, bueno, este que me dio 26 dólares por cabeza, si yo hago 2 me da 52, o sea, encierro 2 veces. Sí, igual estoy todavía muy lejos de los 118 que me da encerrar una vez y meterle el doble de kilos. En esta explicación de por qué esto me da 26 por 2, 52 contra una sola vez 118, tiene mucho que ver los gastos transaccionales. Son 2 comisiones de compra, 2 comisiones de venta, 2 fletes de vuelta, 2 fletes. Mientras en otro es una comisión de compra, una sola de venta, que a veces se negocia para bajarla, y 2 fletes. Bueno, en eso es la explicación de por qué uno da 28 o 52 según lo haga 1 o 2 veces por año y el otro me da 118 haciéndolo a 1. Como ven ustedes, el margen bruto o la rentabilidad es producto de 3 cosas. La capacidad de producir alimentos de cada sistema, la estacionalidad al momento donde vendo, que eso es clarito y está bien definido, y mientras sigamos haciendo ternero bolita
y mientras exista el silito de chapa y cuando ustedes más silito de chapa vean por cualquier lado, hagan más recría, o sea, no se metan en hacer lo mismo. Y tercero, negocien bien las comisiones y demás, porque también eso tiene un impacto muy importante en estos ciclos tan cortos. Como conclusión o como conclusiones finales, volvemos al cuadro de margen bruto por hectárea de cada uno de los sistemas de terminación. Vamos a analizar los primeros, que son aquellos modelos de terminación a pasto a corral, o sea, el modelo de pastura con suplemento, el del corral de recría con pastura o el de pastura con corral de terminación. Son esos tres modelos. Esos tres modelos en general son buenos, aún el de pasto, porque venden gordo entre diciembre y marzo, que es donde sube el precio de la hacienda gorda, y tiene siempre un margen bruto positivo por cabeza, siempre. El margen por hectárea, que sea 2.27, 6.94, 4.92, es dependiente de la carga animal que pueda manejar en cada uno. Más carga puedo manejar en los corrales de recría, menos carga puedo manejar en la terminación y mucho menos carga en los sistemas pastoriles. Y depende, obviamente, de la tecnología que le aplique a cada uno. Cuanto más suplementen el de pastoril, cuanto más ganancia busque en el corral de recría sin llegar a engordarlo, y cuanto más eficiente sea en el corral de terminación, estos márgenes seguramente tienen que subir y de hecho suben cuando uno los analiza, digamos, porque todos estos márgenes lo que nosotros hacemos es nos plantamos en marzo en cada año, en cada lugar y decimos, bueno, pensamos que vamos a ganar esto. Después tenemos que ir en marzo el año que viene a poner la cara para decir, bueno, a ver cómo nos fue, si nos fue bien, si nos fue mal. Y bueno, entonces tiene una desventaja. Primero, que tengo que tomar varios ribotril para poner la cara, digamos. Y en segundo lugar, la ventaja que tiene que tengo un montón de datos para decir, mira, nosotros hicimos esto y pensamos que pasó esto y así no fue. Entonces, uno con esto de los corrales, digamos, tenemos bastante previsto lo que va a pasar. Y después, tomando los otros dos sistemas, que son los corrales de recría con un corral de terminación, que compra un ternero de 170 kilos, o un corral de recría y corral de terminación que compra ternero de 150 kilos, que son estos dos. Esos modelos de recría y terminación a corral generan márgenes brutos muy positivos, siempre positivos por cabeza, y más elevados por hectárea dependiendo del recurso utilizado para esa recría. Si en estos dos son corrales de recría son corrales de recría, entonces son obviamente márgenes por hectárea muy altos. Si yo usase una pastura, tendría los $492 que está al lado, no sé si me explico. Es decir, los $492 de recriar a pasto y terminar a corral contra los $1.300 de recriar y terminar todo a corral usando silo de maíz, es una marca de la diferencia proporcional que existe en la producción y conversión del pasto en carne en recría entre la producción y conversión del silo de maíz en carne en recría. Mucho más controlado, mucho más uniforme, factible de corregirle minerales, factible de corregirle todo, lo estoy dando todo en un comedero. No sé si me explico. Y el otro sistema, que es el del final, que es el que hoy termina, o la forma que termina el 50% del sistema ganadero, a no ser de que obviamente esto le corresponda también hay que hacer una aclaración en esto, digamos, a no ser que alguien de acá sea matarife, abastecedor, y entonces busque la ganancia por otro lado, básicamente por tener carne en el momento que los otros no tienen, poder competir con carne de calidad para desplazar a otro de alguna carnicería, etcétera, 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 poder corregir defectos que uno como productor no puede, pero que en una ganchera y con un cuchillo se corrigen bastante, etcétera, etcétera, etcétera. Si no estoy en esa línea, digamos, de corrección, como para justificar que igual puedo seguir haciendo corral todo el año y comprando y vendiendo, que son los filos de los abastecedores, eso, digamos, para un productor de campo no es tan recomendable porque el engorde a corral sin recría, o sea, un filo convencional con terminación de animales levianos, arroja resultados marginales, son $232 por hectárea, pero si lo ponemos por cabeza, ustedes recuerdan que son márgenes muy chiquitos, $26 por cabeza, en donde, digamos, realmente no tienen una justificación muy lógica para poder hacerlo. Y las causas de eso, como yo le decía anteriormente, están netamente en cómo estamos hoy, no solo hoy, sino hace 4 años, y cómo vamos a seguir estando si no cambia el sistema en cuanto a la variación de los precios relativos. Ese sistema, el principal problema que tiene, el de terminar todo a corral, es que el engorde a corral sin recría arroja resultados muy marginales, relaciones de compra-venta negativa. Compro caro y vendo barato. Compré un ternero a 24 pesos y hoy voy a vender
el mismo ternero que se está cayendo de precio. Es decir, tengo una relación de compraventa negativa, aunque el precio del ternero hubiese sido bueno en el momento que lo compré, el precio del gordo. Le pongo pocos kilos producidos por cabeza, lo cual no me permite diluir compraventas negativas, y la concentración de ventas se hace en momentos de mucha oferta. O sea que ese sistema no funcionaría. Bueno, ahí está un poco las conclusiones. Yo le quería agradecer. Bueno, esta es una foto con Sebastián, que nos sacamos en Estados Unidos. Lo que están atrás para mostrarles son novillos de 620 kilos, que se terminan en una empresa que se llama Cactus, que supo estar acá en la Argentina, para que vean el diferencial que tenemos con lo que por ahí estamos haciendo nosotros. Y esta foto, que es la infaltable, que para todos los que me conocen, sabe que no termino una charla sin pasarle mi segundo trabajo, que es ser maquinista de ferrocarril, en mi cabeza, digamos, ¿no? O sea, no lo soy porque no puedo serlo, pero bueno, era un poco esa presentación.